En las cocinas, los trabajadores deben tener muy claro el término de inocuidad, que es la garantía de que todos los alimentos no generen ningún daño a la salud de los consumidores. Si un trabajador no tiene claro este concepto, entonces representará un peligro que producirá la contaminación cruzada. Todos los alimentos que nosotros manipulamos atraviesan por varias etapas que conforman la cadena alimentaria. Esta cadena inicia desde el proceso de recepción e ingreso de mercaderías. Luego los alimentos son almacenados de acuerdo a su naturaleza y las condiciones que están indicadas por los proveedores. Después, los alimentos se acondicionan previamente, como la descongelación de los productos cárnicos, el lavado y selección de frutas y hortalizas. Luego, estos alimentos previamente tratados son transformados en trozos, cortes, rebanados o según como se desea la preparación de los platos. Después de esta etapa, algunos alimentos son desinfectados para la preparación de comidas frías como las ensaladas y bebidas. En cambio, otros alimentos son destinados a ser cocidos para la preparación de comidas calientes como los platos de fondo, los rellenos, las sopas, los asados y las bebidas calientes. Después de estos tratamientos, las preparaciones son despachadas en fuentes o en platos previos al servicio del consumidor. La cadena alimentaria no solo ayuda a definir los procedimientos, sus áreas, instalaciones, responsables y los alimentos que manipulan, sino también ayuda a identificar los peligros de contaminación. Toda área que trabajamos en restaurantes y producción de alimentación colectiva no están libres de estos peligros, los cuales son agentes contaminantes que vienen del medio ambiente, pero no solo representan la única fuente de contaminación, porque el peligro también puede venir de otras fuentes como los equipos oxidados o deteriorados, los animales e insectos, los alimentos crudos e incluso el ser humano, que puede ser la mayor probabilidad de portar una gran variedad de agentes contaminantes. Estos agentes están agrupados por varias especies. En nuestro caso, están clasificados por agentes de origen biológico, químico y físico. Los peligros físicos son visibles y pueden aparecer sobre los alimentos. Estos peligros pueden producir enfermedades transmitidas por alimentos. Están conformados de materiales extraños y residuos provenientes de zonas donde no se hizo el control suficiente de detectarlos. Los peligros químicos vienen de los productos de limpieza y otros productos que deben estar alejados de los alimentos. Pero también estos peligros pueden producir por reacciones químicas en los procesos de cocción, el freído y el horneado. También pueden venir del agua como metales pesados, los residuos de medicamentos veterinarios que aparecen en la carne o los residuos de pesticidas de las frutas y hortalizas. Los peligros biológicos son los microorganismos que puedan estar sobre los alimentos. Estas especies vivas son invisibles para el ojo humano. Pueden sobrevivir, crecer y multiplicarse con las condiciones favorables. Estos microorganismos están agrupados en bacterias, virus, hongos y parásitos. Las bacterias representan la principal causa de enfermedades transmitidas por los alimentos. Esto se debe a que existen un grupo de bacterias capaces de atravesar las paredes celulares y algunas capaces de producir toxinas que afectan el sistema y organismos de las personas. Esta clase se denomina bacterias patógenas. Las bacterias patógenas son agentes microorganismos que afectan la salud del consumidor cuando son ingeridos por medio de los alimentos. Una de las causas principales de la contaminación de los alimentos es la contaminación cruzada. Esta causa se debe a la transferencia de estos peligros desde una superficie contaminada hasta la superficie de un alimento por medio de materiales que se trabajan con alimentos, ya sea los utensilios, los alimentos crudos o la mano del trabajador.
Si uno se da cuenta, los trabajadores quienes trabajan con mucha presión, o sea, preparar los alimentos en grandes porciones, en una zona reducida, con un tiempo limitado, es el escenario indicado donde la contaminación cruzada está presente. Es por eso que debemos implementar las condiciones sanitarias y revisar los procedimientos operativos para reducir los riesgos de contaminación cruzada. Estas medidas se denominarán las buenas prácticas de manipulación. ¿En qué consisten las buenas prácticas de manipulación? Simple. Es un conjunto de métodos aplicados en todas las actividades de la cadena alimentaria de los alimentos, con el fin de asegurar su calidad sanitaria e inocuidad. Estas prácticas no solo se aplican a las actividades donde se manipulan directamente los alimentos, sino también en aquellas prácticas primarias como la agricultura, la ganadería, la pesca. También se aplican en todas las etapas de la cadena alimentaria con los trabajadores quienes son los responsables que trabajan con alimentos. Si vamos a algunos mercados o centros de distribución o centros comerciales, todos deben implementar las buenas prácticas de manipulación, porque si no existen en aquellos alcances, entonces los riesgos de contaminación cruzada estarán presentes. Para realizar las buenas prácticas de manipulación, debemos contar con el cumplimiento de las condiciones sanitarias de la infraestructura e instalaciones del establecimiento. El trabajador es el protagonista de tener el papel de realizar las buenas prácticas de manipulación. Luego de su control de salud, es importante que el trabajador haya recibido las capacitaciones correspondientes relacionadas sobre las buenas prácticas de manipulación y con una buena calificación de su evaluación. Si un trabajador no recibió o no pasó la prueba de su capacitación, entonces significa un riesgo de contaminación cruzada de los alimentos. Es importante que el trabajador reciba el uniforme de trabajo al menos 3 juegos de ropa y la indumentaria de protección que son la mascarilla, el delantal, el calzado antideslizante y la cofia. El trabajador debe entender que las duchas construidas no están hechas para bañarse después de una ardua jornada laboral, sino para aplicarlo antes de la muda de ropa, con el propósito de remover los agentes contaminantes de su piel y cabello que han tenido desde su viaje al trabajo. Los casilleros o lockers son gabinetes para guardar las pertenencias del trabajador. Es obligatorio guardar toda clase de objetos o efectos personales que puedan contaminar los alimentos, desde un arete hasta un celular. Los calzados deben contar con una zapatera para guardarlos y así también los calzados antideslizantes. Antes de salir de los vestidores, deben asegurar que la indumentaria esté limpia y completa. La cofia debe cubrir todo el cabello en su totalidad. Está prohibido colocarse ningún efecto personal como los objetos metálicos, dispositivos electrónicos y maquillaje que son fuentes de contaminación. Las botas deben estar desinfectadas antes de ingresar a las áreas de trabajo. Las manos, que son los vehículos de transferir agentes contaminantes, deben lavarse y desinfectarse las veces que sea necesario. El gabinete de higienización es la zona exclusivamente para el lavado de manos. En caso de no contar con un gabinete, se puede instalar los dispensadores y materiales para convertirlo en una zona de lavado de manos, solo que su uso es limitado por la ocupación de otras actividades, por lo que puede ocurrir la contaminación cruzada. Los pasos para el lavado de manos se inician mojándose las manos y el uso de jabón líquido. Luego, debe frotar desde la punta de los dedos hasta el codo entre 20 y 40 segundos. Después, debes restregar las uñas con una escobilla personal y lavarlas con abundante agua para remover la suciedad. Luego,
Debes enjuagar con abundante agua, removiendo los restos de jabón y espuma. Utilice papel toalla de un solo uso, accionando su dispensador, arrancándolo y secando toda la superficie de la mano hasta el codo. Luego, cierre el caño con ese mismo papel y coloque en el tacho de residuos sólidos. Finalmente, accione el dispensador de alcohol gel y frote por toda la mano. De esta manera, podrás manipular los alimentos. El trabajador debe evitar los malos hábitos como la voz, el estornudo, escupir, silbar, rascarse el cuerpo o el cabello, tocar la superficie contaminada frecuentemente. Durante la jornada, el trabajador debe prestar mucha atención cuando está trabajando con alimentos y evitar el contacto frecuente de las superficies contaminadas. Las materias primas son aquellos productos que llegan de proveedores altamente calificados por la empresa de producción. Estos productos deben estar etiquetados que identifiquen los datos de los alimentos que fueron elaborados por los proveedores, desde los datos de la empresa proveedora hasta la fecha de vencimiento y código de aprobación por parte de una autoridad competente o certificadora. Los alimentos agrícolas, los productos pecuarios y los productos hidrobiológicos deben inspeccionarse cuidadosamente para no presentar no conformidades potenciales en los siguientes procesos de la cadena alimentaria. Los contenedores plásticos deben estar limpios y sin signos de deterioros. Todo proveedor de materias primas debe contar con fichas técnicas que describan el producto, sus características sensoriales, sus parámetros de calidad, las condiciones de envase, empaque, etiquetado, el uso previsto, las condiciones de conservación y, como opcional, el método de estiba y almacenamiento. Otro documento importante es el certificado de calidad del lote del producto comprado. Esta evidencia documentaria es importante para asegurar la calidad e inocuidad del producto comprado. Los almacenes son espacios exclusivos para guardar los alimentos como existencias, desde su entrada hasta su salida. Ningún alimento debe estar colocado sobre el piso. Los almacenes deben contar con mobiliarios resistentes a toda clase de defectos para facilitar su limpieza, ya que estos muebles nos ayudan a almacenar y ordenar todos los alimentos y señalizarlos para su ubicación. Los alimentos perecibles, como los productos agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos, se deben almacenar a temperaturas de frío. La temperatura de refrigeración está entre 1 a 4 grados centígrados, mientras que la temperatura de congelación no debe ser mayor que menos 18 grados centígrados. A estas temperaturas, los microorganismos están inmovilizados, los cuales son incapaces de multiplicarse. Los alimentos no perecederos se almacenan a la temperatura ambiente y deben mantenerse cerrados. Todos los días se debe registrar las fechas de vencimientos de los productos, porque si aparece un producto vencido es signo de alarma potencial. Todos los productos que ingresan al almacén son recientes, mientras que los productos que están almacenados saldrán del almacén. Los alimentos agropecuarios e hidrobiológicos siguen estando contaminados, por lo que se debe realizar ciertos pretratamientos para reducir los peligros biológicos. Las áreas deben contar con materiales, equipos y utensilios exclusivos para cada procedimiento. Luego de su transformación, los alimentos son enviados en áreas donde la contaminación debe estar ausente, porque el alimento pasó por varias etapas para la eliminación o reducción de los agentes contaminantes. Es por eso que los trabajadores deben contar con guantes apropiados para los procedimientos finales. Algunos de estos procedimientos comprenden el pesado, el envasado, el sellado, el etiquetado y la conservación. El etiquetado es esencial para todos los alimentos elaborados. Es importante contar con todos los datos que identifique los alimentos, como el lugar que se elaboró, las áreas involucradas, el lote de materia prima que se usó y las condiciones de conservación.
muchos datos, se determina un código de lote, la fecha de producción y la fecha de vencimiento. De esta manera, este lote ya tendrá su destino para su comercialización. Como ven, las buenas prácticas de manipulación representan los códigos esenciales para que los alimentos puedan ser elaborados, reduciendo y controlando los agentes contaminantes. Debemos admitir que no existe ninguna planta de alimentos, inclusive servicios de alimentación colectiva, que esté libre de estos peligros. Por eso, debemos identificarlos como un enemigo en el campo de batalla, para formular las estrategias de combatir estas batallas continuas. La vigilancia es importante para evaluar constantemente el desempeño de los trabajadores en materia de las buenas prácticas de manipulación y registrar los controles correspondientes como evidencia de identificar las causas de las observaciones o no conformidades del producto. De esta manera, es un paso importante para garantizar la inocuidad y la calidad sanitaria de los alimentos. Si deseas conocer más de este tema, no olvides en darle me gusta y suscríbete a este canal para que te actualices acerca de este mundo fascinante. Te invito a que compartas mis videos a todos tus amigos de la red y así estarán comentando de este maravilloso tema. Te habla Gerardo Israel y les deseo hasta el próximo video. Que tengan un buen día.